todas las teorías de la comunicación, no existe una teoría que explique mejor cómo es que la información va de un lugar a otro que la teoría de las agendas. ¿Qué es una agenda? Pues nosotros podemos pensar en una agenda como esta libreta o como alguna aplicación digital en la cual nosotros podemos anotar justamente cuáles son los temas o las actividades que tenemos en un día. En los medios de comunicación, cuando nosotros hablamos de una agenda, estamos hablando de los temas que se están tocando en un día. Vamos a ver la importancia de las agendas porque esto nos va a permitir entender muchísimo el trabajo de las oficinas de comunicación social, así como de las oficinas de relaciones públicas y cómo es que los medios de comunicación van seleccionando los contenidos que van a entrar en el espacio, ya sean medios tradicionales o medios alternativos. Entonces, veamos cómo justamente la agenda forma parte de la planeación y el diseño del trabajo periodístico. ¿Qué es la agenda o setting? Como ya habíamos visto, la agenda puede ser aquellos temas que nosotros vamos anotando en una libreta, pero cuando nos referimos a los medios de comunicación, la agenda son los temas que se están tocando en un determinado momento. La teoría de las agendas nos dice que el medio de comunicación no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, pero que sí es lo que hacen los medios de comunicación. Dice, los medios de comunicación sí deciden cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero de la opinión pública y a este conjunto de contenidos se les denomina la agenda. Si nosotros creemos todavía que los medios de comunicación son todos poderosos y que por la simple razón de que un tema salga en un medio de comunicación, pues entonces estamos viviendo muchos años en el pasado y todavía creemos en esta teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica. Y esto hace mucho tiempo que quedó descartado. Efectivamente, los medios de comunicación no son todopoderosos. Si así fuera, el candidato que tiene más exposición en los medios de comunicación sería el ganador, y no siempre es así. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que, bueno, sí, los medios de comunicación deciden algunos temas y si nosotros somos asiduos consumidores de estos medios de comunicación, pues entonces tenemos un input importante sobre estos temas. Sin embargo, no vamos a adoptar la postura del medio de comunicación, pero sí podemos hablar de estos temas. ¿Quién diseñó esta teoría de la agenda o setting? La diseña Walter Lippmann en su obra Public Opinion u Opinión Pública, y entonces él nos dice que los medios de comunicación son la fuente principal de creación de imágenes del mundo exterior en nuestras mentes. Cabe señalar que esta teoría fue diseñada antes del uso de la comunicación masiva a través de Internet. Entonces, cuando Walter Lippmann nos hablaba de estos medios de comunicación, se estaba en el entendido que tener acceso a ellos no era tan fácil, que una persona común y corriente pudiera expresar su punto de vista en la radio, prensa escrita o televisión, pues era algo bastante complicado. Sin embargo, en la época de las redes sociales, prácticamente cada uno de nosotros tenemos un canal abierto. Sin embargo, este canal abierto, salvo que se viralice, no va a llegar a las masas. ¿Ok? Walter Lippmann también nos señala que por ello los medios de comunicación nos cuentan cómo es ese mundo o información al que no tenemos acceso, con el riesgo de que nuestra mente reproduzca un mundo distinto al real, ya que éste está fuera del alcance de la mirada y de la mente. Y a esto se le conoce como el efecto ventana. Ok, ¿qué es lo que quiere decir justamente con este punto? Lo que quiere decir es que a mayor distancia de lo que está sucediendo, es más fácil que nosotros compremos una idea errónea de lo que está pasando en un lugar. Vamos a poner el ejemplo que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, la cuarentena por la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando? La gente se encuentra encerrada, no sale de su casa y
Imaginen que no tuvieran contacto con ningún medio de comunicación y que lo único que pudieran observar del mundo exterior es lo que observan a través de una ventana. Esto significa que si una persona se acerca a la ventana y de repente ve que en su calle todo está tranquilo, él puede llegar a pensar que en realidad así es la realidad del resto de la ciudad o del resto del país. Por el contrario, si él observa que hay mucho movimiento, que la gente no guarda la sana distancia, podría llegar a pensar o su percepción podría ser que eso es lo mismo que se está replicando en todo el país. Lo mismo sucede con los medios de comunicación. Cuando nosotros nos encontramos muy distantes de un hecho, ya sea emocionalmente o geográficamente, y si este hecho nos es presentado a través de los medios de comunicación, es como si nosotros nos asomáramos a través de esta ventana. Déjenme les pongo un ejemplo. Imagínense que un medio de comunicación, la televisión, nos dice que en Irlanda del Norte hay revueltas. Entonces nos pasan las imágenes de unas personas peleando en la calle en Irlanda del Norte. Nosotros podríamos llegar a pensar que esa es una situación generalizada en el país. Sin embargo, no sabemos si estas revueltas solamente son en unas cuantas calles, son en un municipio, son en una ciudad entera o si efectivamente son en el resto del país. Entonces es por eso que en esta época siempre se aconseja muchísimo no quedarnos con una sola fuente de información, sino consultar diversas fuentes justamente para evitar este efecto ventana. O si vamos a tener este efecto ventana, que no sea solamente una ventana la que estemos mirando, sino que sean varias ventanas y esto nos permita justamente crearnos una realidad más acertada o una imagen más acertada de la realidad. Esto se le dice a toda la gente y los profesionales de la comunicación aún con mayor razón. Vamos a ver que la agenda o la teoría de la agenda nos habla que existen no solamente la agenda de los medios de comunicación, sí, efectivamente, cuando hablamos de agenda, generalmente en la primera que pensamos es en la agenda de los medios. Sin embargo, tenemos otras dos agendas. ¿Cuáles son estas? Tenemos la agenda pública y tenemos la agenda política. Y tenemos que entender que cada una de ellas está íntimamente relacionada con la otra. ¿Ok? ¿Qué es la agenda política? Bueno, la agenda política es el conjunto de temas que una determinada institución u organización tienen en un determinado lapso. ¿Ok? ¿Qué es la agenda pública? La agenda pública son aquellos temas que una determinada sociedad o grupo social están tocando en un determinado lapso. ¿Y qué es la agenda de los medios? Pues la agenda de los medios es aquella información que están tocando los medios de comunicación, ya sean todos en su conjunto o uno en particular, en un determinado lapso. Vamos a poner algunos ejemplos que he seleccionado para ustedes. Vamos a empezar justamente con la agenda política. La agenda política, por su nombre, nosotros inmediatamente podríamos pensar que se refiere única y exclusivamente a temas políticos. Pero como se los dije en la definición, son aquellos temas que una organización, cualquiera que ésta sea, están tocando en un determinado momento. Yo me metí a la página de Facebook de Monk Studio, que es una empresa privada, es un estudio que se dedica a la fotografía y nosotros podemos ver cómo en su página de Facebook ellos están publicando temas como por ejemplo el quedarse en casa, están publicando algunas promociones como pueden ser el método de apartado para trabajos posteriores a la cuarentena o están publicando temas relacionados con la fotografía. Esta es la agenda política de este estudio fotográfico. Vámonos a otra organización, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional. Aquí estamos viendo la página del IPN y su área de comunicación social. Su oficina de comunicación social tiene la finalidad
de dar a conocer al público los temas que a ellos le interesan que se conozcan. Por ejemplo, vamos a leer unos cuantos. Desarrolla Instituto Politécnico Nacional kit para diagnóstico temprano de cáncer de huesos. Participará el Instituto Politécnico Nacional en protocolo internacional que busca desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Ofrece el Instituto Politécnico Nacional flexibilidad en la aplicación de evaluaciones académicas ante la emergencia sanitaria. Si ustedes se dan cuenta, la agenda política del IPN está muy enfocada hacia lo que ellos están realizando. Entonces, lo que ellos quieren es darlo a conocer al resto de las personas. Busquemos una última organización, esta sí, política, la Cámara de Diputados, el heroico Congreso de la Unión. Estas son tan solo los boletines que se publicaron el 27 de mayo del 2020. Y vemos cómo dentro de los temas que ellos están tocando es la Comisión de Recursos Hidráulicos prepara proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas. La Comisión de Desarrollo Rural diseña proyecto de presupuesto para respaldar el campo. Las becas del CONACYT no tendrán recortes. Álvarez Huila ante Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, analizando estas tres agendas de diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas, es como nos podemos dar cuenta cómo las agendas políticas no siempre son las mismas. Es más, difícilmente las agendas políticas van a ser las mismas. Cada organización buscará resaltar los temas que a ellos les interesan en ese momento. Vámonos con la agenda pública. La agenda pública, como se los decía en la definición, son aquellos temas que un grupo social o una determinada sociedad está tocando en un determinado lapso. Vámonos para eso a a Twitter. A mí me gusta poner mucho de ejemplo Twitter porque nos habla justamente de cómo una determinada sociedad, no estoy hablando de la sociedad mexicana, estoy hablando de aquella sociedad que es consumidora de esta plataforma. Twitter tiene la ventaja que nos presenta lo que vienen siendo sus trending topics y estos se van moviendo. Por ejemplo, tenemos aquí un hashtag que dice Gatel te rifaste. Esta es una tendencia en México y se refiere justamente al subsecretario de Salud, que es el que está atendiendo el tema del COVID-19. Tenemos otra tendencia en el Distrito Federal que es Karime Macías. Karime Macías es la ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso justamente por desvío de recursos. Tenemos otra tendencia que es cuando te haces una mascarilla con tu foto. Vemos una más de un grupo musical que se llama Panda, otro más que es misógino y un tema que estuvo afectando el día de ayer, que fue cuando la señal de la telefónica Telcel se cayó. Y aquí vemos corte de fibra óptica, afectó algunos servicios de Telcel. Entonces, este es un ejemplo de la agenda pública, cómo son determinados temas que una sociedad empieza a tocar en un determinado momento. Y estos temas pueden ser tan banales como es el tema de la mascarilla o de tu foto con una mascarilla, o pueden ser temas de relevancia nacional, a lo mejor como el caso de Javier Duarte o el caso del COVID-19. Entonces, esta es la agenda pública. Vámonos por último a la agenda mediática. Como se los mencionaba, la agenda mediática son aquellos temas que van a tocar los medios de comunicación en un determinado lapso. Estas son las primeras planas de un periódico de hace 2 días. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo Reforma, dentro de su agenda mediática, está retomando algunos temas como pueden ser lidera México en América Latina, letalidad por COVID, firma extradición y lo dejan escapar,
paga Walmart a la Secretaría al SAT deuda de 8,000 millones de pesos. Buscan mafia rumana por hackeo al Edomex. Ese es en el Reforma. Vámonos al Universal. Mexicanos retiran 5,000 millones de dólares del país. Suma Salud, el cubrebocas a medidas de sana distancia. Este era un tema que también veíamos aquí en Reforma, en la parte de arriba, donde dice tapabocas. Tenemos otro donde dice CCE encabeza en reputación mediática. Vámonos a la jornada. Jornada nos habla de Chomsky. Chomsky es un sociólogo estadounidense y Chomsky dice: corre Estados Unidos hacia el abismo sin plan contra el COVID. Después tenemos otros temas, como pueden ser Salinas Pliego seguirá en el encierro hasta que se desapendejen. ¿Ah? Suben a 7,633 cifras de decesos y a 71,105 los de infectados. Y así nos podemos ir con cada uno de los temas o con cada una de las primeras planas de los diarios. ¿Ok? Podemos ver a grandes rasgos cómo muchos de estos diarios están retomando el tema de las mascarillas. Entonces podríamos decir que este es un tema que se encuentra en la agenda mediática general y los diversos temas particulares se encuentran en la agenda mediática individual de cada uno de los medios. Ok, entonces, ¿cómo funcionan estas agendas? Generalmente, las agendas políticas lo que buscan es colarse a las agendas mediáticas con la finalidad de que éstas permeen en la agenda pública. ¿Cómo funciona esto? Al principio les decía que esta teoría nos permitía entender de manera muy clara cómo es que funciona el ir y venir de la información, sobre todo en la sociedad y en los medios de comunicación. Bueno, las oficinas de comunicación social o de relaciones públicas de las organizaciones, que son las que manejan las agendas políticas, lo que buscan es a través de estos boletines, invitaciones, reuniones de prensa, hacer que los medios de comunicación se sientan atraídos por la información que están brindando con la finalidad de que les den un espacio en los medios de comunicación. Cuando esto sucede, cuando estas agendas políticas logran colarse a las agendas mediáticas, entonces aquí el siguiente paso sería que aquellas personas que consumen estos medios de comunicación, entonces están consumiendo estos temas de las agendas políticas. Esto no significa que siempre vayan a adoptar estos temas. A lo mejor los consumen y los olvidan inmediatamente. Sin embargo, lo que se busca es que la información vaya de la agenda política a la agenda mediática y que llegue y permee de la manera que se desea en la agenda pública. Entonces, esta es la forma en que va y viene la información de un lado a otro. ¿Qué es lo que sucede? Vemos posteriormente cómo es que de toda esta información que llega a los medios de comunicación, no toda ella logra colarse. Y para esto utilizamos este modelo o esta otra teoría de la comunicación, que es la teoría del guardabarreras. Esta teoría nos explica que son tantos los temas que surgen en las diversas agendas políticas y que quieren colarse a los medios de comunicación, que no existe un medio de comunicación capaz de darle entrada a todos. Entonces, los medios de comunicación tienen personas y mecanismos, personas como los editores, mecanismos como los factores de interés periodístico, como la línea editorial o la política editorial, que determinarán qué temas pasan y qué otros temas no pasan. Entonces, en la construcción de la agenda informativa es muy importante tener en cuenta cómo es que funcionan las tres agendas y cuál es la finalidad que están buscando. Cuando nosotros construimos nuestra agenda mediática, cuando nosotros formamos parte de un medio de comunicación, debemos entender
cuál es esta filosofía o esta política editorial que está siguiendo nuestro medio de comunicación para de esta manera poder seleccionar aquellas notas que realmente tienen la posibilidad de colarse y darles el tratamiento adecuado. Nosotros, como consumidores, como sociedad, decidiremos qué medio de comunicación es más afín a nuestros pensamientos y justamente es el que consumiremos. ¿Ok? Sin embargo, corremos el riesgo del efecto ventana. Por eso siempre la recomendación de seguir la misma información en diferentes medios con la finalidad de tener una visión más amplia de estos.